Cristóbal es el responsable de gestión de música en el grupo Telefónica. Eso es importante porque, bueno, Telefónica tiene una plataforma muy importante que es Movistar Plus. Digamos que aquí hubiera una plataforma que nos pudiera ilustrar un poco sus dimensiones, sus, digamos, recovecos, porque un sitio tan grande pues tiene muchas secciones, muchos equipos trabajando, y Cristóbal nos explicará un poco cómo es. Ellos también son editores, también tienen un sello recientemente. Creo que eso es interesante ver cómo se construye la arquitectura de una plataforma de este tipo. Sobre todo, Cristóbal, nos gustaría que nos expliques cómo podemos trabajar en el futuro juntos, sobre todo los editores independientes y también los editores en general. Sé que algunos de nuestros invitados son de empresas major, de multinacionales, y evidentemente sois perfectamente bienvenidos aquí, solo faltaría, pero sé que trabajáis más con ellos. Aquí está la única diferencia. Así que Cristóbal lleva más de 25 años trabajando en más del sector audiovisual y también es músico y productor. Ha trabajado, tenía aquí apuntado, pues, para empresas como Mercadona, Prenatal, Northgate, El Deseo, Canal Plus, etcétera, y también el audio branding de TVG, 7TV y Ciudad de Viena. ¿Es la Ciudad de Viena así? Sí, correcto. Eso fue un proyecto de hace unos años, pocos años. La verdad es que yo con el tema del COVID, bueno, primero, pues nada, un placer y gracias por invitarme. Sí. Un placer de poder aquí aportar nuestra... Espera, después te daré paso, ¿eh? No te preocupes, que Vale, primero vale, a vale. Xavi y... Pero sí, bueno, pues entonces solamente te digo Ciudad de Viena, sí. Eso fue un proyecto de hace, pues creo que 3 años, ¿sabes? Que yo con este año del COVID, siempre lo del tiempo, últimamente me cuesta un poco posicionarme. Y sí, fue todo un proyecto de audio branding para todo lo que fue, todo lo que es la ciudad de Viena, con todo lo que es la música que tiene que ver con su identidad, sus logos, sus vídeos corporativos, bueno, un poco todas las declinaciones que pueden incluir la identidad. Fue una agencia que diseñó todo lo que es, bueno, pues eso, todo lo que es la identidad de los escudos y toda la identidad en general visual de la ciudad en todos sus, bueno, en todos sus aspectos, ¿no? Tanto municipales como públicos y de vídeos corporativos, de vídeos publicitarios. Entonces, pues yo hice todo el diseño y toda la composición de todo eso. La verdad es que fue un pues, proyecto fue un reto interesante. importante porque que Viena, que Muy... es una ciudad tan vinculada a la música de una Es lo que manera te iba a tan decir. famosa, que se lo Lo que me ha encarguen chocado es eso, ¿no? Que fuera Viena, precisamente. claro, que se lo encarguen a un tipo de aquí de España, ¿sabes? Que se lo hubieran podido Sí, encargar a un austriaco, ¿no? O claro. algo así, que es que le pegaba más, pero sí, fue un reto muy chulo, la verdad, y salió muy bien. Pues nada, eso dice mucho de tu carrera y de tu forma de hacer. Cristóbal, si te parece, voy a presentar un poco a Xavi y Víctor. Ellos ambos trabajan en una productora de las que ha despuntado en los últimos años por, bueno, sus producciones, la forma de hacer, ¿no? Por resultados creativos, sobre todo. Con un conjunto de directores que tienen su roster, digamos. Y bueno, Víctor Mata es productor ejecutivo, Xavi es productor de la productora, y luego nos explicarán su trabajo, muy conocido, todos nosotros, estoy seguro, por los videoclips famosos, ¿no? Rosalía, también Rigoberta Bandini, bueno, habéis tenido muchos éxitos, ¿no? A nivel de videoclips, pero ayer estuvimos los 5 hablando y, claro, estuvimos viendo la vertiente que también tiene en otros campos de publicidad, de films y demás, ¿no? Yo, bueno, Víctor antes me ha recalcado que también lleva 25 años en esta carrera, es decir, aunque la productora es muy joven, la experiencia está ahí acumulada, pero creo que serán ellos mejor, nos explicarán el funcionamiento y, repito, la vinculación que tiene tu trabajo con la música. Yo solo quería decir una cosa antes de empezar, es que en esa reunión que os dije ayer, claro, a veces nos parece que la gente que está en la producción audiovisual pues puede tomar decisiones de una forma casi arbitraria, ¿no? Y bueno, ellos con muy buen tino me dijeron, bueno, pues que piensa que cada pieza tiene un director y él al final tiene que ser el que elige la música, y ni tan solo él, sino que él tiene muchas veces un cliente y ese cliente que acaba determinando hacia dónde va. Entonces, ahí tenemos una cadena digamos, de toma de decisiones que analizaremos más tarde, ¿eh? Yo os quiero ceder la palabra, porque Xavi empezará, para que nos digáis
cómo se ve todo esto desde Canadá y después vemos a Movistar. Adelante, Xavi. Sí, bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos. Como sabéis, Canadá nace hace unos 12 años y siempre hemos estado muy ligados al mundo de la música. Hemos utilizado la música como vía de explorar nuevos formatos, y para nosotros la relación que hemos tenido con las discográficas, con los sellos y con las editoriales siempre ha intentado ser la mejor. En ese sentido, nuestra relación con las editoriales hoy en día es desde en el mundo del videoclip, la relación que podamos tener con los artistas para intentar como crear una carrera y ayudarles a posicionarse como artistas. Luego, en el mundo de la publicidad, cuando tenemos que incorporar música a un anuncio, que en este caso, como bien decías, puede surgir por varias vías. Puede ser que el director escoja una canción y que tenga muy claro que esa es la canción que quiere para ese anuncio, o que sea el cliente o la agencia intermediaria la que ha escogido una canción y quiere que sea esa. Y luego ahora estamos intentando abrir una nueva vía, que es el mundo de la ficción. Queremos y tenemos muchas ganas de tener nuestros primeros proyectos de ficción, y en este caso aquí también hemos tenido unas pequeñas experiencias con el mundo editorial, en el caso de varios cortometrajes que hemos ido realizando durante estos años, y en el que hemos querido incorporar canciones que el director había escogido. Y también hemos tenido que relacionarnos con el mundo editorial para poder licenciarlas y para poder colocarlas en esos proyectos, ¿no? Por lo tanto, desde el minuto 1 en que Canadá nace, la relación con los artistas y con las editoriales ha sido implícito en el nombre, y si queréis ahora pasamos como un poco a explicar qué tipo de relación tenemos, o con qué tipo de problemas nos encontramos, o de qué manera nos relacionamos con ellos, ¿no? Sí. En el mundo del videoclip, la relación es muy distinta al del mundo de la publi, ¿no? Porque en el videoclip es el artista con quien abres una relación e intentas crear un producto que ayude a levantar su carrera, pero que a la vez te permita explorar una vía creativa que en la publicidad no puedes, porque tienes un cliente con que te pide un guión y que viene muy marcado por una agencia creativa que lleva la campaña, ¿no? Entonces, para nosotros el videoclip siempre ha sido una vía de explorar nuevos formatos, y en ese sentido siempre lo hemos entendido como una apuesta y como una inversión, ¿no? O sea, para nosotros invertir en un videoclip era una forma de darnos a conocer, de poder hacer piezas mucho más creativas y de formar las carreras de los directores, pero también la de los artistas. Así que ahí la relación con las editoriales es muy mano a mano, y estamos justo ahora intentando como buscar maneras de relacionarnos mejor, ¿no? Porque sí que es verdad que en el momento en que nosotros hacemos una inversión en un music video, también estamos de alguna forma ayudando al artista a posicionarse y ayudando a la carrera creativa del artista. Entonces, estamos buscando maneras de que los dos podamos salir beneficiados de esa inversión, ¿no? En el mundo de la publicidad es muy distinto, porque en el mundo de la publicidad, como decía, es normalmente un cliente que te pide un tema y tienes que ponerte en contacto con la editorial para licenciarlo, ¿no? Y en el mundo de la ficción es parecido, solo que ese cliente suele ser el director, y sí que a veces nos hemos encontrado con el problema de que hay temas que es muy difícil poder llegar a ellos, ¿no? Porque igual la editorial es desconocida, o porque igual la editorial es muy pequeña, o porque igual incluso no tiene editorial.
y es una banda que el director le gusta y le genera la emoción que necesita para esa pieza, y nos ha pasado de tener como un tema que para el director era muy importante, pero que éramos incapaces de poder llegar a la editorial y poder licenciar ese tema. Y han sido procesos que de alguna forma han sido especialmente tristes, ¿no?, para el director, por no poder llegar a licenciar el tema que a él le gustaría tener en esa pieza. Sí, bueno, un poco siguiendo al hilo de lo que dice Xavi, perdonad, yo soy Víctor, productor ejecutivo de Canadá, y bueno, un poco desde el punto de vista filosófico, más emocional, o sea, Canadá es verdad que ha sido una productora, bueno, el término de visual ya lo dice, ¿no? O sea, al final tanto existe la parte visual, pero también existe la parte de sonido, de audio, ¿no? Para nosotros hemos estado siempre muy relacionados con el mundo de la música, y así nació Canadá y así ha seguido siendo siempre. Tenemos estos 3 ámbitos en los que exploramos esa relación entre el audiovisual y la música que Xavi comentaba, y hemos siempre intentado y seguimos siendo muy respetuosos con los creadores y con las editoriales, porque en mucho nuestro éxito se debe a la relación que tenemos de ello y al trabajo que hemos podido hacer conjuntamente, ¿no? Como decía Xavi, en el mundo del videoclip la relación siempre es como más de tú a tú, es una relación muy directa porque responde a un interés directamente del artista de que nosotros creemos un videoclip para un tema concreto. Sí que es verdad que siempre pensamos más en el videoclip, no tanto como una pieza audiovisual, sino como un soporte donde el artista pueda buscar algo que lo identifique, ¿sabes? Que ayude un poco a apoyar aquello que quiere decir con un álbum o con una canción. Y por otro lado, luego tenemos nuestra otra pata, que es tanto la publicidad como la ficción, donde somos nosotros los que vamos a buscar, vamos a tocar las puertas de las editoriales o de las asociaciones o de los artistas para intentar incorporar producciones originales a nuestras producciones audiovisuales, ¿no? Entonces, en este caso, es verdad que el proceso hasta que llegamos allí puede ser muy variado, depende proyecto por proyecto. Hay proyectos en los que es una pieza que nos viene dada por parte de cliente o agencia. Otras veces, muchas, somos nosotros quien proponemos canciones concretas. Nosotros siempre, desde Canadá, y así nació la productora, como decía, en el terreno más del music video, intentamos promocionar mucho y empujar mucho el talento nacional, porque creemos que ahí hay toda una vía a explorar, que hablábamos de hecho con Cristóbal y Josep ayer, ¿no? Que es esta cosa esto nos pasa un poco en general en este país, ¿no? No solo con la música, sino nos pasa también con los actores, ¿no? Que hay como, por ejemplo, con la publicidad hay como cierta reticencia, muchos artistas, a poner sus canciones para piezas publicitarias. Pero eso no ocurre fuera de aquí. O sea, fuera de aquí no tienen tanto problema porque al final hay que explorar, y es una cosa que deberíamos tocar después, qué alcance puede tener cuando haces eso, ¿no? O sea, qué alcance para el artista también, ¿eh? O sea, hay casos concretos que todos conocemos en los que a un artista de repente poner una canción en un anuncio ha catapultado su carrera hacia un lugar que no esperaba, ¿no? Pero bueno, aquí en cualquier caso es verdad que cuando nosotros somos como productora los que iniciamos ese proceso, pues bueno, nos encontramos con diferentes vicisitudes, ¿no? Cada caso es un mundo y puedes encontrar pues, con editoriales más pequeñas que siempre es más difícil llegar. De repente pues puede ser que cosas ¿no? O sea, haya varias personas que tienen derechos sobre esa pieza. Entonces, al final sí que es verdad que es un trabajo como un poco arduo y a ratos costoso, y a veces en el proceso, por la limitación de tiempo que tenemos, acabamos o componiendo algo ad hoc para la pieza o acabando yendo a veces a sellos incluso internacionales más grandes que dan una respuesta más directa, ¿no? O sea, con lo cual, eso yo creo que como ya yo creo que hablamos, es un tema a explorar y creo que a mejorar, y hay un camino por hacer que sin duda. Pero en cualquier caso, yo pienso que desde Canadá, que es una productora independiente, que vamos proyecto por proyecto en todo, o sea, no solo en la música, sino en cualquier cosa somos muy cuidadosos, desde la persona que hace la dirección de arte hasta la persona que escogemos para la música. Creo que nos gusta mucho este trabajo conjunto, en trabajar como muy codo a codo con las editoriales y poder hacerlo
tanto trabajos de ficción como publicidad, igual que lo hacemos en videoclips. Perfecto, pues yo creo que, bueno, nos habéis explicado muy bien vuestro proceso. Por cierto, creo que no he dicho antes que Víctor está en Tenerife, así que si lo veis en ese Sí, aspecto exacto. tropical y tan Sí, exacto, relajado, exacto. para Exacto. darnos envidia, nada más. Me sabe mal, me podría haber puesto al revés, pero no lo he hecho. No, Estamos no, has hecho Palmeras muy aquí bien, has detrás, hecho muy bien. pero... Queremos ver la luz del Sí, horizonte. exacto. Ya veis que la gente de la industria visual siempre sufre. En fin, gracias por vuestra explicación. Luego entraremos en ese debate que ahora estabas abriendo. Creo que va a ser el clave. Antes, me gustaría que Cristóbal también explicara un poco eso, desde Movistar, cómo se trabaja, cómo se hace y especialmente él en relación a lo que es la creación musical, ¿no? La incorporación de nuevas músicas. Correcto. Así Pues nada, que, como adelante. decía antes, muchas gracias por la invitación y nada, espero que podamos aquí aportar algo de luz a este mundo que a veces es un poco, bueno, pues no todo lo luminoso y lo claro que debería ser, porque al final, bueno, pues todos los que estamos un poco metidos en este sector deberíamos entender mejor todo este proceso. Nosotros aquí en Movistar, o sea, toda la parte de música la abordamos de diferentes maneras. Para que tengáis un poco una idea del marco, ¿no? En general, digamos que los grandes focos en los que nosotros actuamos a la hora de seleccionar música también son toda la parte de publicidad y marcas. Nosotros no solamente estamos trabajando con las campañas de las marcas de Telefónica, sino que estamos haciendo ya cosas para otras marcas, ¿no? Porque se ha creado también como una agencia interna dentro de la compañía que estamos trabajando con otras marcas. El otro foco son todo lo que son las producciones originales, que son sitios que se están haciendo tanto para nosotros como para otros. Sabéis que se ha creado una nueva compañía el año pasado que se llama Buen Día, que es como una asociación entre lo que era 3 Media Series con la parte nuestra de originales. Entonces, bueno, pues Buen Día está produciendo no solamente para nosotros, porque está haciendo series para 3Media también, pero para Amazon y cualquier cliente, HBO o quien sea, que le pida tanto un contenido de entretenimiento como una serie, un documental o lo que sea. Lo otro es la parte de programas puramente, los programas de entretenimiento, documentales, etcétera, que se hacen ya en casa para Movistar Plus, para la plataforma. Y por último está todo lo de TBS. TBS es otra compañía de Telefónica también que se centra puramente en producción de contenidos, que no es como Buen Día, que está centrada más en ficción. TBS está produciendo pues documentales y series más de pues yo qué sé, de deportistas, del bullo, ahora estamos haciendo una, o sea, hay muchas cosas de estas que son también para Netflix, para Amazon y para cualquier tipo de cliente, y indudablemente también para Movistar Plus. Entonces, estos son un poco todo el abanico de contenidos que nosotros estamos abordando, la supervisión musical, la gestión de sincros, incluso la composición ad hoc si hace falta y tal. Cada una de estas patas tiene un enfoque con matices un pelín diferentes, ¿no? Lo que es la publicidad, como estaban comentando Xavi y Víctor, pues es un poco lo mismo. Nosotros siempre trabajamos con una agencia intermediaria, es decir, la agencia te hace un briefing, muchas veces ya viene con unos temas de referencia que le encantan, y entonces a partir de ahí se trabaja en base a un presupuesto que existe, con unas limitaciones, y entonces, bueno, pues en estas primeras reuniones de briefing directamente ya descartamos algunos. O sea, si te vienen con un presupuesto X y te ponen Queen encima de la mesa y del otro lado los Rolling, ya dices, mira, de esto olvídate porque no llegamos. A veces no se llega por tiempo, es por dinero, y a veces no se llega por tiempo. No es un tema menor. Es decir, hay algunas sincronizaciones de estas que son largas de negociar. Y cuando digo largas, no son días, a veces son semanas y a veces son incluso meses. Si tú quieres negociar un tema donde hay 15 editoriales implicadas y no es algo tan raro, sobre todo con todo el tema urbano y eso de Estados Unidos, a veces hay la de Dios metido ahí para un montón de autores con de editoriales mezcladas por un lado y otro, entonces hasta conseguir armar esto es complicado. Y cuando te llega la agencia y te dice esto tiene que salir dentro de 4 días, le dices pues esto olvídate, esto olvida y esto olvídate, porque ya no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de tiempos. En el cuanto a la ficción, bueno, pues ya no tenemos tanto esos problemas de timings, porque, bueno, pues nosotros empezamos a trabajar siempre en la fase de preproducción, nos reunimos con las productoras que trabajan para Movistar. Pensad que Movistar, aunque es el productor, siempre hay un encargo a una productora, ¿no? Que puede ser de Leo o Canadá o quien sea, ¿no? Al que les encarga la producción de esa serie. Entonces nosotros empezamos a trabajar siempre en esas fases de preproducción
donde normalmente el proyecto incluso a veces está en fase de lectura de guión. Es decir, todavía no se sabe muy bien ni quién va a ser el compositor del score, ni exactamente qué necesidades de música va a haber. Entonces ahí, bueno, se hace un planteamiento general, oye, ¿cuál va a ser la dirección de la serie? ¿Qué presupuesto he asignado para música original, para sincros, para tal? Se hace un plan, bueno, pues un estudio general con el director. A veces el director lo tiene súper claro, sabe que su compositor de cabecera es este y no lo sacas de ahí, tiene que ser este, y sabe que quiere temas de reggaetón para las secuencias tal y que tiene que ser de tal. Bueno, pues eso se sigue esa línea. Incluso a veces ya viene con su supervisor musical, es decir, a veces hay producciones en que no, el supervisor musical es este. Perfecto, entonces si lo tiene tan claro, pues le decimos, mira, nos vemos en el estreno y todo fenomenal. Si tienes algún problema, me lo vas contando, y cualquier tema, indudablemente siempre hay temas de contratos editoriales de por medio, de contratos de los músicos, que también nosotros les asesoramos desde ese punto de vista, ¿no? De la parte más legal y contractual en cuanto a todo lo que son los temas de tener que licenciar la promo, la cabecera, ese tipo de cosas para el estreno en cines, bueno, una serie de historias que siempre tenemos que estar un poco pendientes. Y hay otros casos donde vienen pues sin tener muy claro qué necesitan, ¿no? Oye, pues no tengo ni claro ni siquiera el compositor, tengo este presupuesto y no sé a quién puedo acudir. Entonces ahí ya nosotros vamos recomendando gente, oye, pues mira, este compositor creo que es el adecuado, que encaja con lo que estás buscando. Entonces, bueno, vamos montando entrevista con ellos. Y en cuanto a las sincros, lo mismo. Muchas veces, y ese es el caso más frecuente, nos encontramos con proyectos donde tienen un presupuesto bastante reducido para la música. Esto es una cosa que nosotros estamos luchando mucho, y creo que tendría incluso que establecerse, pero esto es otra batalla, un estándar, ¿no? de incluso un porcentaje de la producción tendría que estar asignada a la música. O sea, cuando hablamos de proyectos audiovisuales, no tiene sentido que el visual tenga dedicado el 99,7% y que para la música no haya ni un 0,3%, ¿no? Entonces, estas cosas son a veces surrealistas y completamente incoherentes, y nosotros siempre estamos como peleando mucho por eso, porque hay muchas incoherencias, ¿no? De que a lo mejor un contenido con un presupuesto de 6, 7 millones de euros para la música haya 40.000, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido, y a veces tenemos que pelear contra estas cosas y decir, mira, chicos, para la música habéis reservado esto, no llegáis. Y te presentan una lista con Peter Gabriel, Eric Clapton, no sé quién, y dices tú, no puede ser, ¿no? Y una lista de a lo mejor de 30 canciones. Entonces ahí es donde entran las editoriales. Ahí es verdad que ahí nosotros tenemos que trabajar buscando alternativas, porque a veces conseguimos ampliar el presupuesto, pero a veces no, porque ya está asignado, porque han decidido dedicarle tanto al actor y tanto a la grúa que tiene que venir de Estados Unidos especial para la secuencia no sé cuánto, y de eso no te mueves, y queda esto para la música y punto. Entonces ahí es donde entra todo el tema de las editoriales, y a veces es verdad que tenemos que recurrir a catálogos y opciones más económicas que te den este mismo mood de un tema de, pues eso, de Peter Gabriel, como dije antes, pero que no sea eso. Entonces tenemos que buscar en catálogos más pequeños que nos den ese tipo de posibilidades a un precio más reducido y que cumplan un poco con las necesidades de la ficción. Incluso hemos llegado a componer ad hoc, es decir, hemos llegado a coger compositores que yo que sé, me acuerdo del año pasado con una serie nos pedían hip hop de los 90. Entonces, claro, me empezaban a pasar temas de número uno, ¿sabes? O sea, de gente súper potente de Estados Unidos, ¿no? Y dije, ¿pero dónde vamos? O sea, esto no lo vamos a conseguir sincronizar con ese presupuesto. Bueno, pues tuvimos que acudir a gente que componía hip hop y que nos hiciera ese tipo de cosas que funcionaran más o menos, porque tampoco eran secuencias donde pues eran al final fondos, ¿no? Que aparecían y que ambientaban un momento ambientado en Miami, en una época y eso, bueno. Y a veces recurrimos a eso, a compositores concretos que tienen esa capacidad de hacerlo y que te resuelven las cosas por un presupuesto que se ajusten. Una vez que eso se hace, bueno, pues el director al final, como decía Xavi también antes, es el que corta. Nosotros hacemos muchas propuestas y de eso hay cosas que le encajan, hay cosas que no le encajan, incluso hay un filtro final a veces que es el cliente, que aunque sea Movistar, es otra área, es decir, es otro departamento que le llega y dice, aquí no me funciona la música, hay que volver a retomarlo. Igual en la publicidad. Nosotros, aunque a veces estamos haciendo campañas para Telefónica, estamos trabajando con la agencia, haciendo propuestas que a nosotros nos encantan, la agencia le ha flipado, pero llega a Telefónica, pero por otro lado, y dice arriba, ay, es que la música no me encaja. Entonces, volvemos al punto de partida a empezar desde cero. En cuanto a programas,
la cosa cambia un poco. En cuanto a programas, como realmente nosotros en Antena, con los acuerdos que tenemos con las entidades de gestión, podemos utilizar toda la música comercial que queremos, pues ahí realmente las propuestas son muchísimo más libres. Sí que nos piden ayuda a los realizadores y nos dicen, oye, búscame cosas para este rollo que me funcionen y tal. Entonces ahí, claro, esto es como ya el mercado abierto, ya, qué guay, aquí puedo poner un poco lo que me dé la gana, y después hay cosas como mixtas en el que hay muchos programas que después tienen la ambición de venderse, es decir, que hay contenidos que sí que son para la plataforma, pero que también tienen la ambición de presentarse en el Festival de San Sebastián y después a lo mejor vendérselo a HBO o a quien sea fuera de España. Entonces ahí sí que no podemos hacer lo que nos da la gana, e incluso se llegan a hacer dos versiones del programa. Se llega a hacer el programa para emitir en Movistar y la versión para vender, con ya música más de librería o música de precisamente catálogos más pequeños y eso. O sea, tenemos incluso, no es muy común eso, pero sí que se ha llegado a hacer, porque la versión chula con música comercial pues es la que se hace para emitir dentro de Movistar, y hay una versión como más cutrecilla que, bueno, intenta cumplir un poco con el mundo de esa música, pero a unos presupuestos mucho, mucho más bajos licenciados. Entonces, este es un poco el camino a grandes rasgos que nosotros solemos trabajar con los diferentes creadores. Hay una cosa importante que quiero remarcar porque creo que es muy marca de la casa. Al final nosotros somos, digamos que casi el 80% del equipo de Movistar Plus, de la parte de la tele, de lo que es Movistar, somos ex Canal Plus, canal satélite, ¿no? Y tenemos muy marcado a fuego el tema de respetar la creatividad y de no meter nada con calzador, de no meter nada. Nosotros, como decía antes, Josep, somos también editorial, con nuestro pequeño sello, pero nunca metemos con calzador nada de nuestro repertorio. Podemos proponer algo porque de repente digamos, ostras, espérate, que esto que nos ha entrado la semana pasada funciona, pero siempre respetamos la decisión final del director y nunca intentamos forzar nada. Es decir, eso es algo que tenemos muy marcado a fuego aquí, de siempre la calidad final y la creatividad es lo prioritario. Nunca intentar ni meter nada con calzador, ni sobrepasar unos límites de unos filtros mínimos de calidad y de criterio a la hora de hacer contenidos, ¿no? Eso es fundamental y siempre es pues la consigna principal aquí, ¿no? O sea, la calidad es lo más importante. Has explicado muy bien, quiero decir, has definido perfectamente el proyecto, cómo funciona y cómo está estructurada en vuestra casa. De lo que habéis dicho los tres, hay dos cosas que ya son unas alegrías que nos habéis dado de entrada, ¿no? Antes creo que, no sé si Xavi o Víctor ha comentado que ellos tienen muy puesto foco en el talento nacional, en la cosa cercana, y ahora tú estás diciendo que te gusta poner cosas calzador, ¿no? Sí. Eso se agradece el hecho de que, bueno, que esa fluidez es la que aspiramos. Evidentemente la calidad del trabajo final debe permanecer. Buscar nuevas alternativas, ¿no? Eso es lo que queremos buscar. Yo quería decir una cosita para abrir ahora, bueno, o continuar el tema. Ayer, ahora me dijo a los asistentes, tuvimos una charla previa y, bueno, una de las cosas que aprendí es las pegas que me dijeron los tres que encuentran a la hora, sobre todo, de relacionarse con pequeños catálogos, con pequeñas editoriales, ¿no? Y habían 4 cosas concretas. Una es desconocimiento del repertorio. Eso es una cosa que deberíamos... Antes tú hablabas de nombres, de Eric Clapton, de no sé qué, ayer hablabas de Swing, de Cinema Paradiso. Es que hemos tenido una desventaja los independientes, que nuestro repertorio no es tan conocido. Esa es la primera. La segunda, nos hablasteis de unas herramientas para clasificar, para buscar. Nuestro trabajo era de exploración, de buscar, y que eso, de hecho, es estimulante, ¿no? Para vosotros, el poder explorar en distintas herramientas donde hay un catálogo amplio y poder buscar unos parámetros que salga la música. Normalmente, unos sí que lo tienen, pero muchos de los editoriales independientes no tenemos este tipo de herramientas. Una tercera cosa, muy importante. Me hablasteis de la agilidad que gusta que haya una vez en contra de esa música. Agilidad para negociar el contrato, para tener el borrador, para negociarlo, etcétera, ¿no? Eso, que la mayoría de encargos audiovisuales, sobre todo en publicidad, son para mañana o para ayer. Entonces, el hecho de que haya
gente preparada en el campo de nuestras editoriales, lo digo ahora realmente para la gente de ADEVEM, recibiendo respuestas y siendo ágiles a la hora de gestionar la petición. La cuarta cosa que me dijisteis, eso ya no nos va a costar tanto, pero lo entiendo perfectamente, es que deberíamos tener tarifas competitivas. Lógico que si no somos tan conocidos no podemos aspirar a tener las tarifas de un gran artista, ¿no? Pero sí, bueno, debe haber una retribución justa. Lo digo porque muchas veces con esa excusa pretende que no se cobre dinero. No, no. No, claro, muchas veces recibimos propuestas gratuitas, ¿no? O sea, sin retribución. Y bueno, alguna vez se puede hacer si es una causa justa, si es una cuestión reivindicativa, pero cuando es una cosa comercial o cuando es una serie o lo que sea, pues, oye, el trabajo del autor ha existido también. Yo os he abierto ahí 4 melones y Sí, no sé, vosotros mismos lo sí, explicáis mejor. la realidad, la verdad es que es un poco, casi me atrevería a decir incoherente, ¿no? Pero es la que es. Como ayer lo comentábamos, el mundo de las sincros está muy loco. Es decir, y aún leía un informe, creo que era en Bloomberg hace un par de semanas, en el que el 65% de la industria, ahora mismo de la industria en general, o sea, está representado por las sincronizaciones. Es una cosa que suena a muy hardcore realmente. Cuando lees cifras de lo que mueven festivales, de lo que mueven tal, que el 65% de la industria de la música se esté asentando ahora mismo en las sincronizaciones, a mí me llamó la atención la cifra, ¿no? Entonces, está ocurriendo algo como casi diría contradictorio, y es que por un lado te encuentras que repertorios conocidos, que todos conocemos, como citaba yo antes Queen, pero puede ser muchos otros, o sea, repertorio relevante está disparadísimo, pero disparadísimo, que te pueden cobrar, sobre todo en publicidad, sobre todo en publicidad te pueden cobrar, o sea, es que ya no me atrevo a No, te decir pueden cobrar cifras lo que porque pueden ser quieran. O auténticas, sea, sí. lo que quieran, es decir, pueden cobrarte lo que quieran y además es que no se bajan de ahí. Es decir, que es gente que gana tanta pasta que al final no tiene ningún complejo en cobrarte cosas completamente descabelladas y le pides que te rebajen un 10% y te dicen, no, es que ni me muevo de ahí. Si lo quieres bien y si no lo quieres, me quedo como estoy. Entonces, eso está por un lado, o sea, como muy disparado el tema de las sincros, y por otro lado te encuentras con, efectivamente, el mercado independiente, y ya no hablo solamente de las editoriales, sino por los sellos independientes, artistas como muy emergentes y eso, que están dispuestos, efectivamente, y yo entiendo lo que dice Josep, que no tiene mucho sentido, pero a mí me han venido gente o sea, ya no grupos que no conocen ni Dios, sino grupos ya medio conocidillos, y te dicen, joder, a mí por 500, por 1000 pavos, si me metes en una serie tal, yo sin problema, lo que quieras, o sea, algo simbólico, pero yo quiero estar en esa serie, quiero estar tan... La Publi no funciona tan así, la Publi normalmente la sincro ya hay como unas cosas mínimas, o sea, ya es otro rollo, pero en ficción la gente está como lo que haga falta. Es decir, yo lo que quiero es estar ahí, porque las series hay como tal revuelo ahora mismo y tanta revolución con las series que todos quieren estar ahí. Entonces, es una incoherencia. Es decir, por un lado, quieres un tema de Julio Iglesias y vas a pagar lo que sea, porque si no, Julio Iglesias no le hace, vamos, ni cosquillas lo que le vas a dar por una sincro en una serie, pues le da igual, porque con eso se va a cenar, y si no, y un artista emergente, pues está dispuesto a lo que sea. Entonces, ese mercado es el que es. Entonces, claro, ahí es donde creo que tiene que haber una conciencia por parte de las editoriales independientes de que no sé qué decirte. Es decir, es difícil que todas se alineen o nos alineemos, porque al final nosotros, que somos también editorial, vamos, somos más una independiente que otra cosa. Aunque llevemos el nombre de Movistar por encima, somos más una editorial independiente porque somos un catálogo muy pequeñito y de artistas muy emergentes, con lo cual yo me considero más como una editorial independiente que como una mayor. Estoy muy lejos de ser una mayor. Entonces, claro, a nosotros mismos nos pasa. Es decir, nosotros hace poco que nos pidieron un tema de una artista nuestra para una serie de Antena 3, se lo dimos casi gratis, porque al final, claro, o sea, si no se lo doy así, pues van a buscar otra cosa, porque le están ofreciendo un montón de cosas a ese precio. Entonces, esa realidad es difícil luchar contra ella, porque es la que es, y a mí no se me ocurren demasiadas soluciones como para poder tal, porque al final del otro lado tienes a un realizador y una productora que está produciendo, y que si le vas a pedir algo que se le va mucho de precio, y dicen, es que ya por este precio ya tengo esto, que ya es súper conocido y me da un valor añadido, que es algo que el oyente ya lo reconoce y tal, y ya, además de que sea un tema que me funcione, ya tiene un valor añadido, y es que el espectador
ya se engancha a la cosa porque ya ese es el valor añadido que tiene el catálogo conocido, que te da ya algo mucho más de enganche, ¿no? Y de captación al público. Creo que la solución posiblemente viene de algo que has dicho antes también, que si hubiera un presupuesto más equilibrado dentro de la producción audiovisual, al audio, si fuera mayor, ya de entrada pues podríamos tener pues más dotación, ¿no? Para poder negociar este tipo de cosas. Entonces es que ya directamente ya se hace el audiovisual pensando, bueno, ya encontraremos a alguien que nos va a dar la música, no Totalmente. gratis. Totalmente. Entonces, bueno, yo sé que hay un trabajo también de los editores de ser pedagogos en esto, decir al artista, oye, hay un valor en tu obra también y hay que intentar negociar, pero también ser sensible y saber que se puede pedir aquello que no se ha ganado. Yo entiendo que a los editores tienen que pedir todo lo que puedan. Yo eso lo puedo entender. Pero debería haber una justicia retributiva también en la base. En fin, no sé cómo lo veis desde Canadá esto. Perdón, no, Cristóbal. No, eso es simplemente un comentario a lo que dices. Efectivamente, claro, yo cuando veo países como Inglaterra, o sea, que están los músicos incluso están sindicados, ¿no? Claro. Y todo lo que ocurre, por ejemplo, con las orquestas, que nosotros hemos grabado cosas allí en Abbey Road con orquestas y eso. Y claro, cuando vas a grabar y tienes que pagar todo este tipo de cosas, flipas, porque dices tú, ¿qué? ¿Qué me están...? Pero que realmente después cuando lo piensas desde otro punto de vista, dices tú, hostia, es que realmente es brutal. Es brutal, e incluso cuando licencias años más tarde, nosotros hace poco que acabamos de licenciar para un spot un tema de los años 40 y, hostia, tuvimos que pagar la parte de los sindicatos de los músicos que grabaron eso hace 40 años, pues las union, las famosas union, y había además unas unions de Inglaterra y otras de Estados Unidos, y ahí están, es decir, los músicos que han grabado esa obra hace 60 años se han llevado su parte. ¿Pero por qué? Porque están sindicados, exiden en esas unions y ahí están luchando con esa normativa y de ahí no te sales, o sea, no te sales. Entonces aquí estamos a años luz, 60, o sea, 80 años después todavía no están sindicados aquí. Entonces, claro, Sí. estamos a años luces de todo ese tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que yo, visto obviamente desde la perspectiva de productora, pero también entendiendo un poco o sea, intentando ponerme un poco en el papel del artista. O sea, aquí, de hecho, esto es el santo grial, lo que acabas de decir tú, Cristóbal. O sea, porque la realidad es que es verdad, o sea, y lo ves, por ejemplo, cuando a Estados Unidos, que todo lo tienes como tipificado, porque los sindicatos, las unions te dicen lo que vale cada cosa y ahí no hay trampa ni cartón, que muchas veces a nosotros, porque lo decías tú muy bien, ¿no? O sea, cuando haces una producción audiovisual, o sea, quieras que no, o sea, tú empiezas por la producción visual. Y al final, la producción de audio es el furgón de cola, porque es lo que viene después. Entonces, lo que queda es lo que queda para las composiciones musicales y para el diseño de audio. Que es completamente injusto, porque en el fondo no debería ser así, pero siempre es así. Te acabas gastando el 90% de la pasta en hacer la peli y luego lo que queda, vamos a ver qué encontramos, ¿no? Y ahí eso es un error garrafal, porque al final ahí es cuando te encuentras con los problemas que tú decías, ¿no? De repente alguien quiere Queen y no tiene dinero para pagarlo y luego vamos a ver qué buscamos. Pero por otro lado, también es cierto que cuando te encuentras con algo tan riguroso, como productor hablo, como un sindicato en Estados Unidos o en Inglaterra, donde todo está tipificado por contrato y todo el mundo cobra igual, me es más fácil irme a Queen que irme a un talento emergente. Entonces, está bien a veces que haya este margen para el talento emergente para decir, yo voy a poner mi música, no sé si gratis, pero la voy a ceder a una serie de Movistar porque sé que esta serie va a reventar y a mí me va a servir. Creo que esa libertad, de alguna manera, es la misma libertad que nosotros aplicamos con los videoclips. O sea, nosotros, por ejemplo, si tuviéramos que, o sea, el videoclip como modelo de negocio per se, es una ruina. O sea, es una cosa que hacemos por amor al arte. Pero la realidad es que la única manera de que un director nuestro joven acceda a un artista de más o menos nombre para hacerle un videoclip es el hecho de que el artista paga poco. Si el artista pagara una fortuna, se iría a hacerlo con Spike Jonze, ¿sabes? O sea, nunca mi director tendría posibilidad de hacer eso. Diría, bueno, pues ya pagar por pagar, si tengo que pagar medio kilo, pues me voy que me lo haga pues Canadá Director o que lo haga con Michel Gondry. No, entonces nosotros no tendríamos esa posibilidad de meter un director joven y decir, no, confía en nosotros, confía en este director y ahí todos ganamos. Es decir, que a veces yo entiendo, por ejemplo, y estoy completamente de acuerdo en que en el mundo de la publicidad
ahí el cliente, o sea, al final eso es un acuerdo comercial y eso es completamente injusto que un artista tenga que ceder su talento y su música porque resulta que el anuncio de Mediterráneamente se va a ver mucho. Eso me parece mal. Me parece mal de concepto. ¿Sabes? Me parece mal. Pero cuando es una pieza artística, un cortometraje, bueno, una serie, ahí entran más factores que creo que está bien poderlos debatirlos de tú a tú, ¿sabes? Porque a lo mejor, bueno, te encuentras en situaciones, en momentos concretos de cada uno que a lo mejor, pues bueno, no lo sé. ¿Sabes? Evidente. O sea, el quedarse como metido en esta cosa como tan ortodoxa y tan cerrada del mundo sindical, a veces me da miedo cuando se habla de talento, ¿sabes? Ya. A mí, Todos, personalmente. dos cositas. Tienes toda razón. Es lógico, yo también estoy a favor de que se pueda negociar y se pueda hablar y se puede poner encima de la mesa otra retribución no dineraria, sino, digamos, en promoción futura. Está bien. Es que de eso todos sabemos que se ha llegado a abusar, abusar. De hacerlo norma casi. No, aquí no se paga, aquí es por promoción. Esto nos pasa mucho más de lo que debería. Eso por una parte. Y segunda, yo os quiero anunciar, porque también formo parte de la Junta de la Federación de la Música. Nosotros queremos, una de las primeras cosas que queremos hacer a España es crear una ley de la música y regular el sector también para defensa de los derechos de los más débiles, que lo son. Sí, claro. No todos tienen la suerte de que, ostras, mi canción la han cogido para el Mediterráneamente. Mucha gente con grandes esfuerzos y mucho talento no le llega esta oportunidad y tiene que ser protegida de algún modo también, ¿no? Entonces, es un conjunto de equilibrios. Eso es lo que yo quería poner. De todos modos, esto era uno de los temas que os he dicho, el tema de las tarifas y los precios, que evidentemente sería el último. O sea, está hablando también de que es muy importante que los que os dedicáis a la producción audiovisual conozcáis los repertorios de una forma más amplia, que tengáis herramientas para explorarlos. Y en eso creo que es más una labor nuestra que nos hemos de poner a trabajar. Y solo lo que os podemos pedir es atención. Atención y falta de juicio, ¿no? No, un nombre conocido, a lo mejor el poner una música sorprendente. O sea, estamos viendo, ¿no? Ciertos fenómenos que aquí, por ejemplo, tú estás en Canarias, pues mucha música de Canarias ha venido y ha triunfado, ¿no? Y nadie pensaba que cancioncitas que parecían muy simplonas tuvieran el éxito que han llegado a tener entre la gente joven, entre los millennials y menores a los millennials. Entonces, claro, haber más curiosidad, más apertura de mentes a la hora de explorar. Porque ir directamente a los grandes nombres es muy fácil. La buena labor del productor, del supervisor o lo que sea, es ir a buscar talento que realmente esas emociones que decíais, ¿no? No quiero hablar más de esto. No sé si queríais comentar también ese tema de la agilidad a la hora de negociar. Como comentasteis que tenéis problemas a veces, ¿no? Sí. De tener modelos de contrato, de tener un briefing por nuestra parte. Eso también, esa parte del proceso, ¿nos lo podéis ilustrar un poquito? Sí, no, a ver, cuando decimos que tenemos problemas en cuanto a la agilidad, suele ser normalmente en publicidad. En ficción siempre los calendarios son mucho más largos y te puedes permitir esperar. Pero en publicidad, que de repente estás rodando una campaña y la tienes que editar, postproducir y sacar en 2 semanas, es muy complejo tener que estar esperando y, como decía Cristóbal, cuando tienes un tema que se reparten los porcentajes entre 5, 10 o 15 propietarios, es imposible acceder a ellos porque no puedes estar esperando respuesta, ¿no? Y esto es algo que nos suele pasar y es ahí donde también creo que es importante vuestra figura. También creo que a veces llegar o sea, que el director llegue a una base de datos donde hay, no sé, nos hemos enfrentado a bases de datos de igual casi 100.000 canciones, es como estar en mitad del océano y no saber por dónde empezar. Entonces creo que también es muy importante como esa figura de no sé si de supervisor o de alguien por parte de la editorial que pueda como
ayudar con unas referencias a intentar llegar al tema que está buscando, en este caso, el director o la agencia o el cliente. Y creo que la mejor forma de hacerlo también es con un sistema que se pueda acceder a los catálogos de no solo una editorial, ¿no? Sino que puedas que a través de esa persona puedas llegar a todos los catálogos y creo que así se abriría un abanico de posibilidades que seguramente sería mucho más atractivo de cara a una agencia o de cara al director o de cara a quien fuese. Sí, sí. Bueno, yo tomo nota y creo que es una asignatura que tenemos pendiente y, desde luego, perfectamente abordable a nivel colectivo. Las editoriales independientes podemos tener también unificado nuestro sistema de acceso a los catálogos y Claro. personalmente voy a trabajar en esto. Bueno, ya estaba en mente, ¿eh? Claro, Es decir, que eso refuerza un poco nuestra idea inicial. Claro, sobre todo es hacerlo atractivo, ¿no? De cara a ese creativo o ese director que está intentando, que en realidad está buscando un tema que ya existe seguramente porque tiene una referencia a la cual no puede acceder y necesita llegar a algo que le emocione igual que le emociona la referencia que él tiene en la cabeza. Y creo que de alguna forma todo eso hay que intentar hacerlo accesible y atractivo para él. Sí, es perfectamente comprensible. Antes de entrar en las preguntas de los asistentes, lo que sí que hay una parte que también me tiene, bueno, con curiosidad para que me reveléis. Esto de la música hecha por músicos propios, digamos, o bueno, por encargo, etcétera, y música que ya está grabada y que es accesible de forma inmediata. O sea, no sé si nos podéis explicar un poco el proceso, ¿no? Es una cosa preferible para vosotros. Encargar una música es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de que primero buscáis y no lo encontráis y tenéis que encargar, o no. Es decir, mira, vamos directamente al músico este y sabemos ya cómo lo hará. Claro, ¿Cómo va el proceso? Yo, si quieres, cuento un poco nuestra experiencia como productora y seguro que Cristóbal luego puede explicar la suya como incluso como productor, ¿no? Musical. En nuestro caso, y puedo hablar de algo que nos está pasando ahora, tenemos como un documental que estamos postproduciendo en el que hay muchísima música referenciada por parte del director y hay muchas que son inaccesibles, ¿no? Entonces, de esa lista de canciones inaccesibles, yo sé que hay muchas de ellas que componiendo, sobre todo porque suelen ser electrónica o estilos que son mucho más fácil componiendo, puedo llegar a ellas haciendo un soundtrack especial para ese tema, porque de otra forma no podría llegar, por presupuesto o también porque a veces pertenece a un sello italiano de los años 40 y que es muy difícil poder llegar a él, ¿no? Entonces, esa sería una vía. Otra vía es porque el director quiere crear una música de cero, ad hoc para eso y tiene como algunas referencias pero quiere crear algo de cero, ¿no? Y luego, en el caso de que queramos licenciar una canción, normalmente es porque el peso para el director es porque puede ser un peso emocional que para él sea la única vía de poder llegar a la emoción que necesita llegar en esa secuencia y le trae esos recuerdos, o puede ser que haya una secuencia en que el protagonista necesite implícitamente bailar esa canción o cantar esa canción. Eso podría ser otro motivo por el cual necesitaríamos licenciar un tema, pero bueno, como siempre, la decisión es del director y las posibilidades pueden ser miles. Sí, en nuestro caso también hay varios motivos, ¿no?, por el que recurrir a la composición. El primero muchas veces es el querer tener algo personal, es decir, adaptado al propio proyecto. Y ahí, si nos vamos a la publicidad, muchas veces, pues ahí atrás, en una de las campañas que hemos hecho, que le hemos hecho con grabación de orquesta real, etcétera, etcétera, la propia campaña tenía una parte de sound design muy, muy, muy concreto, donde todo tenía que ir muy pegado, ¿no?, a las imágenes, y entonces
se buscaba algo como muy, muy pegado, es decir, que la composición incluso fuera muy pegado, había un ritmo muy marcado, había un sound design con muchas historias, entonces lo más fácil y lo más, digamos, rápido incluso era coger un compositor, había una referencia muy clara, pero que incluso se podía llegar a pagarla, pero pues no, había que hacer un montón de edits y los edits no quedaban bien, entonces dijimos, nada, vamos a coger el mood de esta referencia, cogemos un compositor, se graba con orquesta, se hace unos mockups previos, funciona clavado con lo que es el premontaje de tal, y era perfecto. Dijimos, mira, la única solución para que quede realmente bien, que todo el sound design de la campaña, que había como un rollo de ASMR como tal, pues era la única manera de hacerlo bien. Eso es un motivo que bueno, a veces lo hay y no. En cuanto a ficción, muchas veces incluso hay cosas muy sencillitas, pues lo tipo, lo que acabo de comentar antes, pues hip hop de los 90. Hip hop de los 90 no quiere decir que necesites un tema de Snoop Dogg clavado que tengas que pagar a una pasta, porque a lo mejor es un fondo que está en una secuencia donde unos tíos están bailando en una fiesta dentro de una casa ambientada en esos años y no merece la pena pagar ese pastón por tal. Y ahí sí que te digo que también la opción B, que suele ser coger algo de librería que funciona muy bien, a veces el director te dice, no quiero tirar de librería porque quiero algo que sea más personal de mi serie, no que quiero encontrarme el tema de librería en otra serie de tal. Entonces, el tema de librería, nosotros trabajamos también con muchas librerías y creo que son una gran herramienta para ciertas cosas que funcionan muy bien. La verdad es que hay librerías maravillosas y que son la leche, es decir, que funcionan muy, muy bien y que nosotros tiramos de ellas muy a menudo. Pero probablemente la parte de componer frente a lo que es un tema de una editorial más pequeña y tal, siempre es para resolver o darle un punto personal y a veces muy sencillito. Es decir, al final, hacer un tema de hip hop de los 90 a un compositor medianamente tal, le llega media hora hacerlo. Es decir, al final es una base con una caja de ritmos, un loop de no sé qué, tal, pum, pum, te lo resuelve, te lo hace a medida para la secuencia, dura exactamente eso y es algo específico para la secuencia y no es un tema de librería que puedes encontrarte en otro sitio y tal. Entonces, muchas veces tiramos de la composición también en este tipo de casos. Hay otro tipo de casos donde realmente, bueno, puede ser una cabecera, por ejemplo, una cabecera de una serie donde estamos buscando algo también muy concreto, ¿no? Oye, tenemos que componer tal porque la letra incluso tiene que hablar de la serie o del programa, estamos buscando algo, o incluso a veces son adaptaciones. Hay un tema de un grupo que nos mola mucho, pero la letra no encaja, pero entonces pues se adapta la letra tal y se adapta a lo que es o ese programa o esa serie y tal. Esas son un poco las casuísticas de la composición, además del score. O sea, cuando hay un score ya completo de una banda sonora, que eso, bueno, pues es el trabajo de composición de ficción al uso, ¿no? de todos los proyectos. Sí, en ese sentido, a veces lo que nos ha pasado, ¿no? Es que hemos estado, sobre todo en publicidad, no tanto en ficción, hemos compuesto estábamos componiendo una música para una campaña y por parte de cliente, ¿no? Era como, hostia, se tiene que parecer más a esta referencia, se tiene que parecer más a esta referencia. Y lo que ha acabado pasando es que hemos comprado la referencia. También lo contrario, que haya una referencia de una canción, pero que por tiempo, como hemos dicho antes, o por presupuesto no se puede llegar a ella. Y entonces lo que acabas haciendo es intentar componer algo que se parezca, pero que legalmente no sea una imitación. Esta es nuestra gran pesadilla también a veces, porque los Completamente. realizadores quieren que te acerques, acércate más. Y yo suelo acercarme, o sea, suelo poner la barrera como 3 puntos antes de que el realizador me siga diciendo que nos acerquemos. Porque, bueno, es así, o sea, los realizadores se quieren acercar hasta el punto de que no distingues entre una y otra. Y dices tú, tío, no me voy a meter en ese fregado porque al final no, y además yo soy compositor también y tal, y por respeto incluso a la obra, es decir, al autor de la otra obra, y porque no meterte en fregados, es decir, ¿no? Entonces, para eso... Bueno, sí, nosotros, la verdad es que esto va a sonar como buenísimo, pero no lo es. La verdad es que a nosotros, esto que estás contando tú, que es totalmente cierto, casi nos viene casi siempre más por cliente, ¿eh? O sea, nosotros sí, una cosa tiene que ser, si está muy claro que hay una composición original que funciona para la pieza, siempre pensamos que el cliente tiene que comprar esa composición original. O sea, intentar copiar al máximo hasta que legalmente ¿sabes? Estés en esa fina línea en la que de repente no se te puede caer el pelo, pero te da como vergüenza, eso a nosotros no nos gusta como No, productora. Y de hecho,
Nunca lo hacemos. ¿Por qué? Porque al final me parece una falta de respeto a todas luces. Entonces, y es verdad que eso es muy clásico de cliente. No quiero pagar a este artista, pero busca a alguien que me haga algo que se parezca mucho, hombre, o no. O sea, hagamos otra cosa, ¿sabes? O sea, de hecho, nosotros, por ejemplo, ahora mismo nos ha pasado una cosa para, para una organización de turismo nacional que de repente, bueno, dijimos, cojamos a talento nacional, ya que estamos haciendo una cosa como de vendiendo país, pues cojamos un talento nacional para hacer eso. Pero teníamos una referencia de un compositor internacional y la persona, el productor nacional hizo una cosa muy suya y el cliente no, es que quiero lo otro. Digo, bueno, ya, pero es que si quieres lo otro, cómpralo. Claro, Es que además no es mire aquí, que no tiene lógica. claro. Pero si lo quieres, cómpralo. Yo no le puedo pedir a un artista de aquí que haga una cosa que se parezca a un artista de allá, ¿no? Entonces, y al final acabamos, que lo hizo un estudio de sonido, que un compositor que no dependió de nosotros, lo hizo cliente directamente, no quisimos saber nada. Pero esas cosas pasan. Entonces, Creo que hemos perdido a Víctor. Se ha cortado. Pero sí, reafirmo lo que dice, a nosotros nos pasa también y nosotros ahí somos bastante intransigentes también, no nos gusta nada meternos en ese fregado y a nosotros nos viene casi siempre por creativo de agencia, es decir, pero al final porque el creativo quiere el tema caro, desde el principio se le dice, mira, esto no se puede pagar y él lo sabe, es decir, hay campañas que más o menos se sabe que oye, hay este presupuesto y no se puede salir de ahí. Entonces, claro, él te pide el tema de 120.000 y dices, es que hay 40.000 para la música. Entonces, es que ni de lejos llegamos. Entonces te dicen, ya, pero acércate. No, no me voy a acercar. Es decir, si, o buscamos otra alternativa o no me voy a acercar hasta faltar al respeto a lo que, o sea, no, porque es que a mí me da vergüenza. Entonces, pero es verdad que es muy común, pero muy común. Yo solo para cerrar lo que comentaba Víctor, es algo que siempre nos suele venir de cara de cliente, ¿eh? Como decía, por los dos lados, tanto como por el lado que nos estamos acercando tanto que al final lo que proponemos es comprar los derechos de esta canción, como por el lado de nosotros intentar componer algo porque creemos que para esa pieza lo que necesita es una música compuesta ad hoc para eso, y que el cliente lo que nos intente es llevar al final a su referencia. Pues al final es como, bueno, pues entonces paga esa referencia y nosotros dejamos de componer porque no tiene ningún sentido. Sí, todo eso para que al final metan la locución tan alta que no se oye la música en el anuncio. Seguro que os habéis encontrado con todos los casos. Pero bueno, crear esa ética de negocios y de profesionales creo que es bueno también, ¿eh? O sea, decíamos antes de la falta de regulación a nivel laboral, de normativa, pero también creo que hay que crear una ética y en eso también conocernos es bueno, ¿no? Los editores con los productores, con, en fin, los supervisores en general. Oye, muchas gracias, creo que lo habéis explicado muy bien y bueno, yo animo a los asistentes a que hagáis preguntas o aportéis experiencias, todos los he hablado. ¿Hay alguna pregunta? Lo voy a dejar en manos de Liz, que ella haga las preguntas que vayan apareciendo. De momento tenemos una. Sí, tenemos una que me imagino que os habrán hecho muchas veces y es como un artista independiente se podría acercar para mostrar su catálogo de canciones. Bueno, nosotros directamente enviándonoslo por correo electrónico. Ahora, si queréis, después de la reunión os paso algunos correos para que le paséis a todos los socios, para que podáis enviar. Tenemos un buzón y tenemos directamente nuestros correos y eso lo solemos hacer muy a menudo. O sea, nos llega material por diferentes vías y nosotros pues lo escuchamos siempre, atendemos a ello y siempre, bueno, en muchas ocasiones cerramos acuerdos muy variopintos, o sea que nosotros encantados de que nos envíen cosas. Al margen, ¿necesitáis algún formato en especial, lo digo, para filtrar un poco? A ver, lo más rápido al final para nosotros es siempre una playlist, porque el primer envío, o sea, la primera toma de contacto es una playlist, porque ahí ya es una manera muy rápida de, pues eso, de escuchar, tener una visibilidad muy rápida de lo que te envían y dar una primera respuesta. Oye, me ha encantado lo que me envías o no encaja con nuestros criterios de calidad o lo que sea, ¿no? Y nos podemos encontrar con tipo. Después ya en una segunda fase, si realmente nos interesa empezar a ir un poco más allá y explorar una vía de colaboración, pues ahí ya pedimos los ficheros en calidad alta, etcétera, para ya poder tenerlos y trabajar con ellos y poder, pues eso, explotarlos en las distintas vías de
de nuestro trabajo diario. Que me he colado en una pregunta que precisamente preguntaba esto, ¿no? Básicamente. Puedes leerla de todos modos, es lo mismo. Bueno. Vale, de todas maneras, pues ¿cómo os gusta recibir la música en playlists cortas, clasificadas por géneros a través de vídeos, para presentaros eso, pues un artista emergente? ¿Los vídeos, todo esto, son importantes para vosotros o no? Sí, a ver, es que son distintas cosas. Una cosa es que me presenten como una especie de mini catálogo, es decir, una cosa es que un artista compositor que tenga un reel importante de música variada, diversa o de un género concreto, me envíe una playlist un poco significativa de lo que significa su obra o su capacidad creativa, etcétera. Eso es una cosa. Y otra cosa es si ya estamos hablando de un artista emergente que tenga interés en firmar con nuestra editorial o con nuestro sello o con aparecer en un contenido nuestro concreto. O sea, bueno, ahí hay distintas ambiciones, ¿no? Por parte de un artista emergente concreto. Para mí un artista está bien tener como una visión, bueno, una escucha de cómo ha grabado su canción o dos o tres tal, pero para mí el vídeo siempre es importante. Y no hablo simplemente del videoclip, sino si hay también algún vídeo de tocando en directo, está bien también como una referencia. Es decir, el videoclip para mí es muy importante porque me ayuda a definir el artista en su concepción total, es decir, quién es ese artista, qué criterios creativos tiene para, yo creo que, y ayer lo decía muy bien Víctor, para mí el vídeo es algo que ayuda a definir y a posicionar muy bien un artista. No solamente es una pieza que bonita ha quedado con la canción, sino para mí es como una carta de presentación muy clara de quién soy a nivel narrativo, quién soy a nivel estético, quién soy a nivel, pues dentro de un mercado muy amplio ahora mismo, dónde me posiciono, ¿no? Y para mí, por eso el videoclip me ayuda mucho a definir, oye, pues ¿quién es este tipo? O sea, a pesar de que tiene una música muy guay o no tan guay, pero un videoclip, o sea, yo siempre digo una cosa, y es que a veces una canción mediocre con un videoclip espectacular lo convierte en algo maravilloso, y una canción maravillosa con un videoclip mediocre pasa desapercibida. Y entonces creo que las dos cosas se complementan muy bien y ayudan a definir y a posicionar siempre la evolución o el potencial de un artista. Sí, nunca tanto se había escuchado la música por la vista, ¿no? Hoy en día la cultura audiovisual la tenemos impregnada en todas partes. Estamos todo el día mirando pantallas. La música, en eso los de Canadá tenéis buena experiencia porque habéis conseguido a algún artista crearle la carrera, yo creo, o al menos encarrilarlo. Bueno, YouTube es el principal reproductor de música ahora mismo. Correcto. Sí, sí. Correcto. Eso es bien curioso, ¿no? Exacto. Es bien curioso. Sí, sí, sí. En este sentido, yo creo que esto iría más. No sé si hay más preguntas. Bueno, básicamente también, como María González dice que le parece muy interesante y como has dicho tú, Cristóbal, que nos vas a pasar el contacto, nos preguntan pues si todos vais a dejar el contacto para que puedan haceros llegar las propuestas. Sí, claro, por supuesto. Claro. Sí, estaría bien, aunque sea uno genérico donde tengáis un buzón. Exacto. Sí, seguro. hay un buzón, vamos a pasar el buzón y ahí la gente nos puede enviar sin problema. Perfecto. A ver, perdona. Hay más preguntas, esperad. Sí. Vale. Entonces, si nos puede contar un poco, Cristóbal, acerca de los proyectos de Movistar Sound. ¿Qué enfoque le queréis dar al sello? ¿Qué proyección a corto o medio plazo se plantean? Y hemos visto en redes un concurso de artistas emergentes. Vale. A ver, el sello nace con una estrategia doble. El sello no nace con una ambición de convertirnos en una major, ni un sello súper potente, ni nada. El sello nace primero con una ambición de poder nosotros canalizar todos los activos que por defecto tenemos a nivel de música, dígase una banda sonora de una serie, un single, o sea, o un tema, por ejemplo, que encargamos ad hoc para una campaña, que no se quede en un tema de 20 o 30 segundos y que pueda el single con el compositor, sacarlo. Es decir, esa es la primera vía, es decir, una vía de marca, el poder nosotros, pues eso, centralizar y poder publicar y editar nosotros mismos sin recurrir a terceros todos estos activos que tenemos a través de eso, todos los contenidos que vamos nosotros sacando musicales dentro de nuestros contenidos audiovisuales. Eso es lo primero. Y después, a través de la editorial y de todos estos proyectos audiovisuales, nos estaba llegando muchísimo talento y nos daba un poco de rabia no poder, a algunos, 5 o 6 al año, no poder
potenciarlos un poco más, es decir, poder ayudarlos y decir, coño, pues esto es buenísimo. Siempre estamos apostando por artistas muy, muy, muy emergentes. Y cuando digo muy emergentes es eso, muy emergentes. No estamos yendo ya por un artista que ya tenga un recorrido mediano y tal, porque consideramos que un artista ya mediano lo que necesita es otra cosa. Necesita ya una mayor cuyo foco de negocio sea la música. Nosotros, a pesar de ser Telefónica, esta parte musical no deja de ser un negocio muy periférico dentro de la compañía y que no va a ser nunca el core de negocio de la compañía. El core de negocio de la compañía es otra cosa, es la tele, la telefonía, las telecomunicaciones, la innovación, etc. Y creo que le viene muy bien a Telefónica este atributo de la música para vincularse a este atributo y hacer cosas y empujar, y ahora estamos trabajando en precisamente ver muchas sinergias, incorporar otro tipo de actividades dentro de todas las patas que tenemos y vincularnos un poco a este atributo desde distintos ángulos, y uno de ellos ha sido, por ejemplo, lo de Atrévete, que menciona. El concurso de Atrévete ha sido un concurso que se ha lanzado un poco desde Movistar Sound, uniendo toda la parte de innovación de Telefónica. Dentro de la plataforma tenemos una cosa que se llama Living Apps, la plataforma de Movistar Plus, unida a lo que es el Home, que es la inteligencia artificial de Telefónica, que hay un altavoz, etcétera. Entonces, la Living Apps son unas aplicaciones que están integradas dentro del descodificador y dentro del altavoz con pantalla que tiene Telefónica, que es su especie de Siri de Telefónica. Entonces, se está trabajando desde hace un tiempo en crear aplicaciones interactivas con las que tú puedas directamente, si estás viendo la tele, por ejemplo, y hay una camiseta que sale una serie, porque te puedes ir a la Living App de no sé qué y ver, comprarla, etcétera. Que tú quieras comprarte un viaje, entonces vas a la Living App o le llamas al altavoz y dices, oye, sí, Aura, que es nuestra, búscame un viaje barato, tal. Bueno, entonces dentro de todas estas Living Apps que hay ahora mismo y que se está potenciando mucho eso, hemos creado una del concurso de emergentes, y entonces la segunda parte del concurso con los finalistas, los 9 finalistas, se desarrolló íntegramente dentro de este entorno virtual de las Living Apps. Entonces fue una manera como Transmedia de hacer un concurso donde la primera fase se desarrolló en una landing page global donde se presentaron un montón de grupos, etcétera. La segunda fase se hizo dentro de las Living Apps, de este entorno virtual, y ahora el ganador se le va a grabar un disco en Estudio 1, firma con el sello, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Yo os quería hacer una última pregunta, solo para que, en fin, no sé, me digáis vuestra visión. Yo es que estoy obsesionado con ello, ¿eh? Sabéis que hay una voluntad de crear un hub audiovisual en España, ¿no? Que está muy bien dotado con fondos europeos de 1.600 millones de euros. Y eso, claro, es decir, si la industria nacional no está preparada para aprovechar una oportunidad de este tipo, lo que nos podemos ver es colonizados por productoras internacionales, por plataformas exteriores, van a traer aquí su talento, sus catálogos, y lo que vamos a hacer es ser dependientes, como ya somos dependientes de tantas y tantas industrias del exterior. A mí me tiene especialmente preocupado que no sepamos aprovechar esta oportunidad. Yo no sé cómo veis vosotros esto, supongo que estáis muy al corriente del Hub España, Hub Audiovisual de Europa, porque claro, ahí o lo aprovechamos ahora o es una oportunidad perdida para siempre. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que eso, pero eso da para otro debate, Josep. Sí, lo sé. Claro, solo quería que me dijerais cómo lo veis, si lo veis positivamente o negativamente. Ya sé que... Hombre, vamos, nosotros lo acogemos con los brazos abiertos y esperamos estar todos dando la talla y lo que pasa es que el tema es, ayer también en la reunión que en esa previa que hicimos hablamos un poco de Rosalía, ¿no? Yo creo que ahora aunque seguramente es un tema recurrente, creo que está bien sacarlo a colación, ¿no? O sea, tenemos que perder el miedo a salir fuera y tenemos que perder el miedo a creernos de verdad que podemos competir contra cualquier otro. ¿Sabes? Y eso creo que eso abarca a todos los campos, ¿eh? O sea, abarca desde el campo audiovisual al campo de los músicos a todos. Es decir, que no hay que tener miedo a reivindicar lo nuestro. Entonces, esto que decías tú de ese hub, es verdad que está ocurriendo, va a depender de todos nosotros, de artistas, editoriales, de productoras, de directores, de plataformas, de todo el mundo, que sepamos estar a la altura. Entonces, y eso pues nos incluye a todos. Es decir, que nosotros ya lo hemos hablado. Es decir,
Desde Canadá apostamos mucho, o sea, para nosotros no hay muchas fronteras, que decir, en ningún término, en artistas tampoco, pero nos gusta muchísimo apostar por talento local y hacer como industria y hacer, nos encanta, ¿sabes? Por eso es que hacemos tantos videoclips para gente alrededor nuestro, ¿no? Pero es verdad que todos tenemos como que ir a una en eso, y los músicos también, las editoriales también. Hay que reivindicar todo lo nuestro, sin duda, vamos, no tengo ninguna duda. Pues me alegro que tengáis una visión positiva, es decir, lo podemos interpretar como una oportunidad o como un riesgo, ¿no? No, sin No, duda es una oportunidad, vamos. Sí, totalmente. Entonces, Sí, yo también lo veo como una oportunidad clarísima. Sí, vamos. Y además, bueno, ya está ocurriendo. O sea, no es. O sea, en Tres Cantos, que es donde estamos nosotros, toda la gente de Sequoia, eso, están liando una gordísima ahí. Es decir, están montando como una ciudad ahí brutal, con universidad, con platós, con la de Dios, tienen armando ahí. Entonces, bueno, que este tipo de iniciativas ya están ocurriendo. Ya están pasando. Y está pasando, y creo que es muy positivo para la industria en este país, y está siendo muy positivo. Indudablemente, aquí, como bien dice Víctor, lo que hay es que ser autoexigentes con nosotros muchísimo, y estar a la altura de la oportunidad. Creo que es una oportunidad muy buena, y hay que estar a la altura de la oportunidad, porque creo que hay un valor añadido que hay que aportar, y que será lo que haga que se mantenga eso, porque al final hay una parte puramente económica bueno, pues no nos vamos a engañar. Es decir, si Netflix está aquí produciendo cosas, porque somos más baratos que hacerlo en Francia. Obvio. No hay, o sea, podemos tener mucho talento y se puede comer muy bien, pero si fuéramos carísimos, no estarían aquí. Entonces, creo que hay algo extra, que es el talento y el saber hacer y el contenido mismo, que es lo que nos hará perdurar en el tiempo, porque si no se acabarán yendo a Marruecos o a otro sitio que se lo dará más barato que aquí, y al final se quedará un páramo desierto de naves, tal. Eso es la realidad. Creo que hay que ser realistas, y por eso creo que hay que ser autoexigentes y no asentarnos en la comodidad de qué guay, ahora somos aquí los amos de Europa produciendo contenidos. Creo que hay que ser autoexigentes y a todos los niveles, o sea, a nivel de música, a nivel audiovisual y a todos los niveles. Sí. Yo bueno, sé que una de las... perdona, Xavi. Para acabar con lo de Cristóbal, que sí que es cierto que hay un motivo evidente, y es que producir en España es más barato que en otras regiones europeas, pero también es cierto que el talento que hay en España y el nivel técnico que hay, podríamos compararlo con el de Estados Unidos a nivel de cine, digo, y que eso también es un motivo que creo que hay que potenciar, y que hay que estar orgullosos de ello. Pues me alegro que seáis tan optimistas. Lo digo porque ahora estamos sufriendo la competencia de la producción audiovisual de Turquía, ¿no? Los turcos están on fire también. Entonces, No, pero aquí hay un problema de coste, supongo, que también está reflejado ahí. No, pues sí, está bien, si la competencia es buena. Sí, pero yo creo que en relación a lo que está diciendo Xavi y lo que decía Cristóbal, que ambos, o sea, coincido en todo con ambos. A ver, o sea, más allá de que es verdad que España está convirtiendo en un centro de producción de contenidos muy fuerte en el sur de Europa, pero también hay que ver, o sea, cosas como yo que decía Rosalía, es Rosalía por la proyección que ha tenido internacional y ese descaro que ha tenido de vender una cosa tan propia, ¿sabes? Fuera sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero luego ves series como Merlí o todo lo que están haciendo la gente de Vancouver con La Casa de Papel y demás. Esto está arrasando allá donde va. Es decir, y es contenido. Yo hablo más, ya no solo en cuanto a términos de producción, sino en cuanto a términos de coger eso, artistas, talento nuestro, y venderlo fuera sin ningún tipo de complejos. ¿Sabes? Que eso nos cuesta. O sea, eso nos cuesta mucho. Entonces, yo hablo más de eso, ¿no? Hablo más de que eso, porque es verdad lo que decía Cristóbal, tiene toda razón. Aquí también vienen porque somos más baratos. Al final, encontrar un país más barato que lo haga, eso seguro. Si solo vamos por precio, no vas a ganar. Pero también es verdad lo que dice Xavi. Aquí producimos, en lo que es audiovisual, se produce muy bien. España es un país en el que a nivel, el talento de producción es gigantesco. Pero es verdad que al final, si tienes Marruecos que te produce la mitad de barato, la producción se va a ir y si ya se llevarán talento aquí, lo que sea, les da igual. Entonces hay que apostar por un talento creativo, ¿sabes? Más que por un talento de producción. Sí, totalmente. Tomamos nota, yo creo, clarísimamente. Bueno, ese plan habla del crecimiento de un 30% en la producción audiovisual en 3 años, bueno, hasta 2025. Espero que la música también crezca, el audiovisual, digo, al menos a ese 30%. Ojalá más.
Bien, muchísimas gracias. Ya por tiempo creo que sería bueno que nos fuéramos despidiendo. No sé si queréis aportar alguna cosa más. Nos podríamos estar hablando toda la tarde si quisieras, pero vamos. Lo sé. Luego, las puertas de nuestra asociación de AEDEM están abiertas para vosotros cuando queráis. Espero incluso que, como sois también editoriales, planteéis llamar a la puerta para formar parte del club. Sabéis que estaremos muy satisfechos, y sobre todo lo que quiero es agradecer la experiencia que nos habéis transmitido, que para vosotros parecerá muy obvia, pero para los que no estamos en el mundo audiovisual es oro, ¿no? Oír las palabras de cómo realmente funcionan las cosas, de las dificultades que encontráis, de las oportunidades que podemos encontrar. Así que mil gracias de verdad por vuestra Gracias a colaboración. vosotros. Y Gracias a vosotros. continuamos el contacto. Perfecto. Muy bien. Muchas Pues, gracias, perfecto. ¿verdad? Ha sido un Gracias, placer. Cristóbal, Xavi. Gracias. Y gracias a todos los que habéis Gracias, También a los asistentes, gracias por estar aquí una vez más. por supuesto. Venga, gracias. Adiós. Hola, chao. Adiós.